Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es la enfermedad inflamatoria intestinal en sus dos variantes, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn. Como su nombre lo dice, miren, colitis casi siempre va a afectar al colon, casi siempre. Cuando afecta el colon, básicamente afecta la mucosa superficial y probablemente la submucosa. Eso es lo más frecuente dentro de la colitis ulcerosa. Mientras que la enfermedad de Crohn puede ir desde la cavidad oral, el esófago, el estómago, el intestino delgado o el intestino grueso, cualquier parte del tubo gastrointestinal. A diferencia de la colitis, es que esta enfermedad de Crohn afecta todo el espesor del intestino, del tubo digestivo, mientras que la colitis ulcerosa solo afecta la mucosa principalmente. Entonces, como afecta acá el colon, se afecta el colon, casi siempre va a ser la clínica diarrea sanguinolenta, casi siempre. Mientras que la enfermedad de Crohn, dependiendo qué parte del sistema digestivo está afectando, nos va a dar la clínica. ¿Ok? Ahora, este dato, este cuadro ya ha sido preguntado como preguntas similares en los años previos. Este cuadradito, este cuadro claro, tiene que estar en su resumen y tiene que estar pegado en su cuarto de estudio para que lo puedan repasar. ¿Qué es lo que sabemos? Que la prevalencia global en los Estados Unidos hay más de 2 millones de casos. En Europa, miren, aumenta a 3 millones. Y en todo el mundo, estas cifras van aumentando la enfermedad inflamatoria intestinal. Al parecer que los países más desarrollados tienen mayor prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Y nosotros debemos de preguntarnos por qué. Y las tendencias regionales es que los países occidentales la incidencia es estable o está bajando. Y hay que preguntarse por qué está bajando. Y en los países de desarrollo la incidencia está subiendo. ¿Qué tiene que ver la urbanización, la dieta y otros factores? Ahora, vamos a comparar la enfermedad de Crohn versus la colitis. En cuanto a incidencia, casos nuevos en Estados Unidos por persona años es de 0 a 19,2 por cada 100,000 personas. En la enfermedad de Crohn es casi similar, miren, de 0 a 19, este es de 0 a 20,2. O sea, es similar. La edad de inicio. Acá vamos a tener entre los 20 y 40 años, 20 y 40 años, y entre 70 a 90 años. Dos picos tenemos entonces. En su resumen, dibujen esto. Un pico entre los 20 y 40 y otro entre los 70 y 90. Es importante, recomendable que ustedes puedan hacerse imágenes porque cuando das el examen, vas a realizar el examen, tu cerebro se va a anclar de lo que tú has dibujado. Es más fácil el cerebro que pueda recordar estas imágenes. Lo mismo en la enfermedad de Crohn, tenemos dos picos. Miren, los grupos sociales, los más afectados por esta enfermedad son los judíos. Posteriormente los caucásicos no judíos, los americanos de raza negra, los latinoamericanos y al final los asiáticos. ¿Quiénes sufren menos? Los asiáticos. ¿Quiénes sufren más? Los judíos. Y uno se pregunta por qué. ¿Tiene que ver algo los genes? ¿Tiene que ver algo de los antibióticos en el sistema digestivo? Y con relación mujeres-hombre, los hombres, ¿ok? Padecemos más esta enfermedad inflamatoria intestinal, que a comparación del síndrome de colon irritable o intestino irritable, las mujeres la padecen más. Ahora, ustedes saben que el tabaquismo para muchas enfermedades es un factor de riesgo. El riesgo relativo, el odds ratio, es más de uno, casi en todas las enfermedades.
en una enfermedad que puede prevenir esta enfermedad es en la colitis ulcerosa. El tabaquismo tiene un odds ratio, una razón de probabilidad de 0,58. Entonces, por nociones básicas de epidemiología, cuando es un odds ratio, riesgo relativo, menos de uno, es protector, protector. Y ustedes podrían preguntarse, según la medicina basada en la evidencia, ¿la vitamina C previene los resfríos? En unos estudios observacionales versus en estudios experimentales como son los ensayos clínicos aleatorizados, ¿cuánto es el odds ratio, el riesgo relativo? Es una pregunta que se los dejo y lo pueden ir investigando. En este caso, el tabaquismo puede prevenir, tiene una razón de probabilidad de 0,58, es decir, menos de uno es protector. Mientras que el tabaquismo para el Crohn es riesgo. ¿Qué tanto de probabilidad? 1,76. Ahora, pregunta, esto ya hemos llevado en previas clases. Cuando tengo una razón de probabilidad de 1,76, ¿qué porcentaje de riesgo tiene el paciente? Les doy 30 segundos. Pueden escribir igual en el treinta y chat, por seis favor. por ciento doctor. Ok, en el chat, a ver, ¿alguna otra opinión? A ver, veamos. ¿Cuánto de probabilidad en porcentaje de recuperación tenemos? En protector, a ver, en 76% no. Bueno, entonces, ahora, los anticonceptivos orales también juegan su rol. Miren, los anticonceptivos orales no juegan ni factor protector ni factor de riesgo para la colitis ulcerativa. Pero los anticonceptivos para la enfermedad de Crohn, el riesgo es de más de uno. Miren, la razón de probabilidad es de 1,4. Ahora, otro factor protector para la colitis es la apendicectomía. Entonces, para la colitis, en su resumen, anótense, tenemos hasta ahora dos factores protectores, tanto el tabaquismo
como la apendicectomía. Dos factores protectores. ¿Cuánto es la probabilidad de proteger? Del 13 al 26%, es decir, un odds ratio, un riesgo relativo menos de uno. En la enfermedad de Crohn no juega ningún rol. Entonces ahora, también en la enfermedad inflamatoria intestinal juega la parte genética. Miren en los gemelos monocigotos la concordancia es del 6 al 18% y más aún en la enfermedad de Crohn que tiene un 38 al 58%. ¿Qué podemos sacar de nosotros como conclusión? Que la enfermedad de Crohn tiene una base genética más importante que la colitis ulcerativa, mientras que los gemelos disigóticos tienen una concordancia de 0 a 2% y en enfermedad de Crohn del 4%. Ahora, miren este dato, así que me hizo volar hoy en la mañana con respecto a la investigación de este caso. Les voy a comentar luego, les voy a compartir. Miren, el usar antibióticos, el usar antibióticos durante el primer año de vida de un ser humano aumenta 2,9 de riesgo para desarrollar antibióticos. Y no queda ahí la historia. Les voy a comentar ahora que estos, cuando nosotros indicamos, cuando los médicos indicamos antibióticos para una enfermedad que no la necesita, por ejemplo, gripe, ¿no ven? Resfrío. Hay muchas personas, muchos mal médicos, que indican antibióticos a un resfrío o una gripe sabiendo que es viral, ¿no ven? Ustedes conocen, han visto. Estos antibióticos, si no están bien indicados, es un factor de riesgo. Probablemente tu paciente, las personas que no son de personal de salud, no les va a afectar, porque el efecto, el desenlace no es a corto tiempo, sino que están desarrolladas con otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias, enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas, poca tolerancia a los antígenos. Ya les voy a comentar posteriormente que cuando, si estos antibióticos no están correctamente indicados, más bien es un riesgo para el ser humano. ¿Qué más tenemos que saber con respecto a la epidemiología? Voy a cambiar mi color de bolígrafo. Miren, la aparición ya comentamos, los dos picos, ¿ok? En los niños, hasta el 25% de los casos, menos de 17 años, tiene un componente genético. Y los más pequeños pueden tener hasta el 10% mutaciones genéticas raras y específicas que puede sugerir una herencia mendeliana. Es decir, el componente genético de la enfermedad de Crohn es bien importante y nosotros vamos a ver qué locus, loci y moléculas de histocompatibilidad están asociadas a esta enfermedad. Ahora, se sabe de que, perdón, no sé quién era para sacarlo. Bueno, ahorita vamos a ver. Por favor, hay códigos que están duplicados. Si no están en el curso, pues ya seguramente Zoom va a comenzar a restringir. Entonces sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene un componente genético importante. ¿Qué tanto? Del 5 al 10% de los pacientes tiene un componente genético. Y los estudios en gemelos se ha demostrado claramente, como hemos visto en las tablas anteriores. Anótense esto en su resumen o en su estudio. Las mutaciones de la interleucina 10, de los receptores de la interleucina 10 y el receptor correceptor de la interleucina 10 se relacionan con los casos de inicio temprano y resistente al tratamiento en cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es nuevo en el libro de Harrison de la 21 edición, cosa que en las clases del año pasado o en los libros de Harrison previamente no estaban descritos claramente. Sabemos que las mutaciones relacionadas a la interleucina 10 generan casos tempranos y de difícil manejo en cuanto a esta enfermedad.
Los factores de riesgo ya habíamos comentado y los factores protectores, ¿no? La apendicectomía y el tabaquismo para la colitis ulcerosa. Pero además, el libro de Harrison, en una parte de estas, menciona en su letra pequeña que la lactancia materna y la vitamina D protegen con la enfermedad de Crohn. Y hay una tendencia en el mundo de la endocrinología que los pacientes que tienen hipovitaminosis D están asociados a ciertas enfermedades. Incluso en COVID se hablaba que los pacientes que tienen disminución de esta vitamina D tienen mayor letalidad en cuanto a esta enfermedad. ¿Ok? Bueno, pregunta para ustedes. 20 segundos por cada pregunta. Vamos. Excelente, doctores. Ahora miren, tomen atención ahora. Nosotros normalmente dentro del tubo digestivo, dentro del sistema digestivo, cuando nacemos por el canal del parto de la mamá, nos llenamos lleno de bacterias. Estas bacterias son muy buenas, excelentemente buenas. Las personas que nacen por cesárea no se colonizan tan fácilmente por estas bacterias.
Estas bacterias que nos colonizan están en nuestra nariz, en nuestra boca, en el intestino delgado, grueso, son bacterias muy buenas. Esto es lo que nosotros tenemos que decir a los pacientes. Dentro de esto, en condiciones normales, fisiológicas, hay un equilibrio entre estas tres. ¿Cuáles son estas tres? Las bacterias, para nosotros como médicos, la microbiota comensal, están las bacterias, las levaduras, las células epiteliales del intestino, es decir, el intestino como tal, y el sistema inmunitario. Entre los tres interactúan. Si uno de los tres se altera, se crean enfermedades. Por ejemplo, si yo administro antibióticos que no están indicados, voy a barrer estas bacterias buenas. Voy a barrer. Por lo tanto, me van a colonizar bacterias realmente agresivas, como el Clostridium difficile y otras. Entonces, ustedes se imaginen la importancia de que estas bacterias le dan fuerza a nuestro sistema inmunitario que puede interactuar, que si nosotros prescribimos antibióticos cuando no están indicados, alteramos toda esta trilogía intestinal. Eso es lo que pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal. Primero que el paciente tiene un factor genético y los factores ambientales, tanto como el tabaco, miren acá, los antibióticos, las infecciones, la dieta, lo que produce es una reacción inmune inapropiada. En nuestro tracto digestivo, vamos a imaginar que un paciente recibió antibióticos y barre la flora normal y viene aquí al Clostridium difficile y genera la colitis pseudomembranosa. Y a esto añádanle que la respuesta del sistema inmunológico no es la adecuada, exagera, empeora la inflamación. Y eso es lo que pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y el libro de Harrison explica claramente los genes, la interacción entre cada una de estas, la flora microbiana por un lado, los factores ambientales, la pérdida de la regulación inmunitaria y la susceptibilidad genética. De todos estos no vamos a memorizar todos, pero recuerden al receptor y a la interleucina 10. Este es clave porque están saliendo nuevos medicamentos para esta interleuquina. Ahora, dentro de la base genética que hemos comentado, vamos a memorizar, no todos estos genes, no todos estos los y receptores, correceptores, no. Vamos a memorizar algunos, como por ejemplo la interleucina 10 y el receptor de la interleucina 10. Que hayan existido 60 mutaciones, ok, no vamos a memorizarla todas, pero sí los más importantes, sobre todo los medicamentos que se están desarrollando contra esta interleucina. Ahora, tanto la colitis ulcerativa con la enfermedad de Crohn tiene un origen poligénico, es decir, que es multifactorial. Si bien hay una predisposición genética, hay algo como el tabaquismo que desencadenan estas reacciones inflamatorias contra el intestino delgado. ¿Y qué más nos dice nuestra bibliografía? Que hay 240 losis que que pueden compartir un 60% tanto ya sea con la colitis ulcerativa o con la enfermedad de Crohn. ¿Qué más? El libro de Harrison además nos da un cuadro donde se evidencia los trastornos genéticos primarios y relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal. Ustedes recuerden para el examen, síndrome de Turner, el síndrome de Putulac, el síndrome de Wiskott-Aldrich, la enfermedad por depósitos de glucógeno y algunas poliendocrinopatías. Suficiente que estas enfermedades están relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, todos estos losis no se los van a memorizar, para eso están en el curso. Acá les voy a dar algunos tips. Interleucina 10 en primer lugar, como inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata, el NOT2. ¿De dónde estamos sacando estos puntos dianas? Porque hay fármacos que se están investigando, están en ensayos clínicos y autorizados,
que si tiene un resultado positivo, posteriormente se van a añadir en el manejo dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, esta microbiota, recuerden que son tres. ¿Cuáles eran, doctores? ¿Cuáles son los tres? La trilogía. Una es la microbiota. ¿Cuál es la otra? Las células Las intestinales. Células células epiteliales epiteliales intestinales, Eso, intestinales. muy el sistema bien. Células inmunitario de la inmunitarias. mucosa. Eso, muy El bien. Miren sistema lo bonito que es inmunitario. esto. Miren lo bonito que es esto. Tres, ¿no ven? Tres componentes tenemos acá. El sistema, la microbiota, las bacterias, el intestino, las células intestinales y el sistema inmunitario. Inmunitario. Bueno, ustedes entienden. Ahora miren. Esto es lo que dice Harrison, que en el intestino delgado, bueno, en todo el tracto digestivo, tenemos una microbiota intestinal variada. Mucha cantidad, incluso nos dan los datos. Que hay un equilibrio entre la microbiota, el sistema inmune y el intestino. Estos tres están en equilibrio. Ahora, hay libros enteros de microbiotas intestinales. Voy a sacar lo más importante para no alargar mucho la clase. Miren, la microbiota comensal, es decir, las bacterias, están desde el nacimiento. Incluso han comparado esto en el mundo de la pediatría, las personas que han nacido por cesárea y las personas que han nacido por parto. Los que han nacido por parto tienen muchos beneficios contra el asma, las enfermedades inflamatorias, artritis y otras. Tienen muchos factores protectores. Mientras que los que nacieron por cesárea hay un riesgo. Y uno, el médico investigador, dice, ¿cómo yo puedo compensar ese riesgo? Primero, estas bacterias, dice, desempeñan funciones esenciales en el equilibrio, en la homeostasis dentro de nuestro cuerpo. Estas microbiotas, lo que hacen es sintetizar metabolitos, esto memorícense, anótense, los ácidos grasos de cadena corta. Antes, cuando yo era estudiante de medicina, médico general, luego especialista, no le tiraba mucha importancia, no le tiraba mucha bola a esto. Pues al final dije, pues si están las bacterias, ok, perfecto, ¿no? Pero lo interesante es que estas bacterias producen estos ácidos grasos de cadena corta. Además, participan en la síntesis de ciertas vitaminas y compuestos bioactivos. Yo decía, wow, cómo nuestras bacterias sintetizan. ¿Y para qué sirve esto? Para la integridad de la barrera epitelial intestinal, para que cuando llega una bacteria, un virus, no se pase fácilmente a nuestro torrente sanguíneo y haga sepsis. O sea, nuestras bacterias nos protegen. Primer punto. ¿Qué más hacen estas bacterias? Lo controlan, lo modulan, lo equilibran. ¿A quién? Al sistema inmunitario. ¡Wow! Esto va a hacer que exista un equilibrio entre la defensa en la defensa, es decir, nos protege contra los patógenos. Y miren esto, nos da una tolerancia inmunológica. Ustedes en cuarto año llevaron, ¿qué es tolerancia inmunológica? Cuando viene, por ejemplo, yo soy, digamos, alérgico al maní, por ejemplo, ¿no? Hay personas que son alérgicos a la torvastatina, no sé, a la carbamazepina, cualquier otro medicamento. Llega el antígeno, que se convierte en un superantígeno, y nuestro sistema inmunológico, ¡boom!, ataca con fuerza. Síndrome de Steven Johnson, necrosis epidérmica tóxica, nefritis intersticial, neumonitis, carritis, todo lo que se puede imaginar, el sistema inmunológico ataca con fuerza. Y ustedes saben que, por ejemplo, en el lupus, en la artritis reumatoidea y en otras enfermedades autoinmunitarias, es que el sistema inmunológico pues está desequilibrado, ataca al cuerpo. Y uno se pregunta y dice, ¿tendrá que ver algo esto? Esos pacientes que tienen artritis, lupus, vasculitis, enfermedades autoinmunitarias, asma y otras, ¿será que nacieron por cesárea? ¿Será que de niños recibieron antibióticos cuando no estaban indicados? Es una hipótesis mía.
Y probablemente igual tengan ustedes sus propias hipótesis y hay que investigarlas. Porque el mundo farmacéutico lo que le interesa es qué es lo que genera plata. Pero nosotros como científicos tenemos que investigar cada uno de estos. Y asumo que algunos de los científicos en alrededor del mundo deben estar haciendo esto, ¿no? Haciendo un estudio, un diseño observacional retrospectivo, una corte retrospectiva para ver. Es una hipótesis que me suena muy, muy interesante. ¿Qué más? La función clave de estas bacterias comensales es la resistencia a la colonización. ¿Pero de qué? De otras bacterias agresivas. Es decir, estas bacterias tienen la capacidad de impedir el establecimiento y la proliferación de patógenos, de otras bacterias que nos hacen daño. Por ejemplo, E. coli, enteroinvasiva y otras. Además, tienen competencia por nichos de nutrientes y la producción de sustancias, miren este dato, antimicrobianas, que son llamadas las bacteriocinas y los ácidos biliares secundarios. Esto me tronó la cabeza, ¿no? O sea, cómo nuestras propias bacterias nos están defendiendo de otras bacterias malas. Y si nosotros comenzamos a investigar el mecanismo molecular inmunológico, debe ser alucinante. Y asumimos que en un futuro van a salir medicamentos para ayudarles a estas nuestras bacterias. Estos ácidos grasos de cadena corta se generan en condiciones anaerobias como el butirato y otros y tienen efectos antiinflamatorios. Lo atraparon. Ok, entonces eso con relación. Ahora, uno se pregunta y dice, ¿qué pasa si estas bacterias las eliminamos? Por ejemplo, no sé, digamos como les había comentado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un caso, no sé, de una diarrea que es viral, de un resfrío que es viral, de una gripe que es viral. Y alteramos estas bacterias comensales, ¿no? Alteramos en cuanto a su composición o la función. Generamos una disbiosis. Esta disbiosis, uno se pregunta y dice, ok, va a generar enfermedades autoinmunitarias y va a generar enfermedades inflamatorias, infecciosas, metabólicas. Y uno como científico, como un médico se pregunta y dice, ¿qué enfermedades? ¿Qué enfermedades están asociadas a alteración de estas bacterias intestinales? Miren lo que he encontrado. Y esto está por orden de frecuencia. ¿Qué tienen en común? Artritis, esclerosis, Sjögren, lupus. ¿Qué tienen en común? Que son enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué más? Enfermedades inflamatorias, como en este caso, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de intestino irritable. ¿Qué más? ¿Qué otras enfermedades metabólicas realmente esta disbiosis está relacionada con enfermedades metabólicas? Claramente, la obesidad. Ustedes han visto que a muchas personas les cuesta bajar de peso y otras personas bajan fácil. ¿Tendrá que ver algo esta disbiosis? ¿Tendrá memoria inmunitaria, memoria genética para la obesidad? O sea, hay muchas cosas por investigar y asumimos que van a salir muchos medicamentos contra estos. Está el síndrome metabólico, la nefropatía crónica y la enfermedad cardiovascular asociadas a todo este proceso. Entonces uno averigua y es un poco más detallista y dice, ¿cuáles son estas bacterias, estas levaduras? ¿Cuáles son estas buenas para poderlas reemplazar? Digamos, una persona ha recibido antibióticos, ¿no? Digamos contra los anaerobios y los vamos a eliminar a las bacterias buenas y queremos reponerlas, ¿verdad? Y uno se pregunta y dice, ¿cuáles son estas bacterias? Estas tres son las que he encontrado. Lactobacillus, que más o menos les debe sonar, que está presente en algunos yogurts. Hay muchos de estos, no voy a detallar. Los Bifidobacterium, igual muchos. Y el Saccharomyces
Boulardi, que en realidad esta es una levadura. Entonces, estas tres es clave para modular nuestro sistema inmunológico. Y esto no es por hacer propaganda ni nada, pero en nuestro medio hay muchos de ellos que fortalece el sistema inmunológico a través de estos probióticos, ¿ok? Que modulan nuestro sistema inmunológico. Entonces, y otra diferencia es para ustedes, a ver cómo están en cultura general en medicina. ¿Cuál es la diferencia entre probióticos y prebióticos? Pueden activar su micrófono. ¿Cuál es la diferencia? Viene tu Doctor, paciente y te pregunta. Vamos, doctora, ¿cuál es? el probiótico son como tal las bacterias y los prebióticos son el alimento de las bacterias, de los probióticos. Eso, muy bien, doctorita. Esa es la gran diferencia. Entonces, según la medicina basada en la evidencia, han demostrado que los probióticos, incluso en el mundo de las diarreas que vamos a ver la próxima clase, en los próximos días, es que reducen de los días de las gastroenteritis, ¿no? Y vamos a ver cuáles son y qué dice la medicina basada en la evidencia y demás. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal es este desequilibrio en la microbiota intestinal. Hay aumento de bacterias proinflamatorias, E. coli, por ejemplo, una enteroinvasiva. Hay disminución de bacterias protectoras, y claramente Harrison lo identifica al Faecalibacterium, y hay unas microbiotas anormales, que esto ya no está pues en un equilibrio entre los tres y el sistema inmunológico reacciona inapropiadamente, entonces inflama y inflama. Y dentro de los antibióticos que se han identificado está la ciprofloxacino, metronidazol, que pueden modificar la microbiota. Y eso es otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué antibióticos modifican la microbiota intestinal? Lo mismo para el sistema respiratorio. Entonces, como esta microbiota está normal, no hay bacterias buenas y hay bacterias que inflaman, 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 el sistema inmunológico hace pues, lo que se le da la gana, ¿no? Comienza a inflamar el intestino. Entonces fallan los linfocitos T reguladores, las interleucinas antiinflamatorias están anormales, sobre todo la interleucina 10. Hay muchas sustancias proinflamatorias como la interleucina 1, 6, el factor necrostumoral alfa, 17, 12 y muchas otras. Entonces, como esta enfermedad clásica, bueno, es casi, ¿no? Inmunológica, existen medicamentos contra estas interleucinas proinflamatorias. Entonces, ustedes ya sabrán cuál es el anticuerpo monoclonal para la interleucina 1, para la interleucina 6, para la 12, para el factor de necrotumoral alfa y otras y otras. Entonces, cuando existe este desequilibrio entre estos tres, obviamente aumenta la cascada inflamatoria. Además, hay bacterias que proinflaman, ¿no? Que es proinflamación. Salmonella, Shigella, Campylobacter. Recuerden que el Campylobacter está meramente asociado a síndrome de Guillain-Barré y otras, no es la única. Está el Clostridium difficile, que son bacterias proinflamatorias. Y los probióticos, pues pueden ayudar a inhibir esta inflamación en estos. Harrison antes decía esto en modelos animales, pero ya hay ensayos clínicos aleatorizados, estudios experimentales que favorecen los probióticos para disminuir la inflamación y modular el sistema inmunológico. Entonces, como meramente es inflamatorio, se han creado anticuerpos monoclonales, y esto hace muchos años. Los anti-TNF-alfas, infliximab, el adalimumab. Lo que pasa es que estos anticuerpos, creo que sí hay en los medios, sobre todo los inmunólogos, los reumas, tienen mayor experiencia, pero en el seguro todavía no los cubre. ¿No? No sé si esto tendremos el registro por la GEMED para que todavía ya se pueda comercializar. O demás, sé que son muy caras estos medicamentos. Ahora tenemos igual antiinterleucinas 12, antiinterleucinas 6, los inhibidores de la JAK como el tofacitinib, esto sí hay, las antiintegrinas, hay citocinas inmunorreguladoras, y antefactor nuclear kappa como la mesalazina y los glucocorticoides que van a inhibir a estas dianas. Entonces, ¿qué vamos a tener en resumen? Lo normal, hay una trilogía, hay un equilibrio entre la microbiota, las células intestinales y el sistema inmunológico.
Cuando se altera esta microbiota, se altera también el sistema inmunológico. Y ahí están relacionadas con las interleucinas 10 y los NOT2. Esta disbiosis, este desequilibrio, lo que va puede ser producido por un aumento de la E. coli invasiva y otras bacterias, y lo que va a generar es citocinas proinflamatorias y citocinas antiinflamatorias, donde los cuales van a crear un desequilibrio. Y estos linfocitos T involucrados van a generar, ¿no?, ciertas sustancias proinflamatorias y activar la cascada inflamatoria. Y ahí tenemos los anticuerpos monoclonales que tenemos que van a ayudarnos para evitar toda esta cascada inflamatoria. Vamos con las preguntas. Su turno, doctores. 20 segundos por cada pregunta.
Excelente, doctores. Vámonos ahora a la anatomía patológica. Llega el paciente y vamos a realizarle una biopsia. Llega un paciente con sospecha de colitis ulcerativa. Vamos a tomar biopsia del intestino grueso, del colon, porque sabemos que ahí es donde afecta más. Específicamente dentro del intestino grueso, vamos a ver el recto. El recto y sigmoides, según el porcentaje, según el libro de Harrison, son las zonas más afectadas por la colitis ulcerosa. Es una enfermedad continua, sin áreas sanas intercaladas y comienza en el recto y se va proximal, ¿no? Entonces, si nosotros nos dibujamos allí, tenemos el colon sigmoides, el colon transverso, el colon ascendente, comienza en el recto, ¿no? Y va hacia la parte proximal del intestino grueso. Después está afectada el colon descendente, el transverso, una pancolitis solo el 20% y una extensión leve al ilion terminal o litis por reflujo en un 10 al 20%. ¿Qué tienen que recordar para el examen? Les van a preguntar o deberían de preguntarles cuál es la zona más afectada de la colitis ulcerativa. Recto y sigmoides con un 40 al 50%. ¿Qué más? Dentro de la colonoscopía, les vamos a mostrar, a ver, permítanme un ratito, voy a compartir el link de YouTube. Esta es una colonoscopía de un paciente con colitis. Entonces, imagínense el recto sigmoides y cómo la inflamación con la que tiene, las características. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en esta imagen, antes, dentro de la colonoscopía, tenemos que ver inflamación y eritema, enfermedad grave, ya una mucosa hemorrágica que esté desangrándose o que esté ulcerada. O además, cuando ya es crónico, podemos ver pseudopólipos, que no tienen las tres capas. Y cuando ya es muy grave, es un megacolon tóxico. El riesgo de acá es que el intestino grueso pueda perforarse y hacer una peritonitis. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver en una colonoscopía. A ver, veamos. This video showed picture of the colonoscopy of the patient with the ulcerative colitis. And start from the sigmoid colon down to the rectum. You will see the edema of the mucosa. Miren ahí. Miren esta mucosa del colon, está eritematosa. Tiene puntos de sangrados intramucosa. Y miren, no sé si es por aquí, tal vez esto es un, bueno, no sé si no se ve claramente, pero veamos si la imagen ve como un pseudopólipo. Miren, ahí se ve claramente las mucosas eritematosas. Miren ahí, como empedrado. Miren, la parte blanquecina con zonas de mucosa eritematosa, la famosa como mucosa empedrada que está en algunos textos. Muy bien. Entonces, eso es lo que se ve en una colonoscopía. Pero recuerden, cuando hay megacolon tóxico, la colonoscopía está contraindicada por el riesgo de perforación. Entonces, a ese colon, nosotros tomamos una muestra, tomamos una biopsia. A esta biopsia, lo que nosotros vamos a encontrar es esta imagen. Miren,
Esta es la mucosa colónica de un paciente con colitis ulcerativa. Miren donde muestra, hay una inflamación mixta. Hay linfoplasmocitosis basal. Linfoplasmocitosis basal. Hay atrofias. Recuerden que esto debería ser, ¿no? Miren, más o menos así, pero está casi limpia. A eso se denomina las atrofias de las criptas. Y esto es clásicamente de una colitis ulcerativa. ¿Qué vamos a encontrar entonces? Bifurcación de la deformación de las criptas, infiltrados basales con plasmocitos. Vamos a encontrar criptitis, que es tan característica en anatomía patológica, y vamos a encontrar una especie de pus, que son los abscesos crípticos. Entonces, esta es la característica en cuanto a la anatomía patológica. Ahora vamos a la enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn, la zona del tracto gastrointestinal, la zona más afectada es el ilion terminal. Entonces, a ver, vamos a dibujar con ganas, vamos a borrar esta imagen para identificar bien la fisiopatología. Entonces, el esófago, el estómago, duodeno, intestino, con todos los metros, y antes de entrar al intestino grueso está ahí el apéndice y esto todo lo que es el intestino grueso. Esta región es el ilion terminal, todo lo que estoy pintando. Esta es la zona más afectada dentro de la enfermedad de Crohn. Posteriormente está seguida el intestino delgado, el colon, solo intestino delgado y solo colon. Para el examen de la residencia médica tienen que memorizar o recordar el ilion terminal. Sabemos que la enfermedad de Crohn puede afectar la cavidad oral, el esófago, el estómago, pero no es continua, al igual que la colitis ulcerativa. ¿Qué más tenemos que saber? Fisiológicamente, esto es pregunta de segundo año. ¿Qué sustancias, qué nutrientes se absorben por el ilion terminal? Pueden activar su micrófono. La vitamina B12 y ácidos biliares, ¿no? Eso, muy bien. Bueno, entonces, cuando está inflamada la ileitis, ¿no? Nos hace una ileitis. La vitamina B12, ustedes saben que requiere un cotransportador, que es el factor intrínseco, que son sintetizadas por el estómago, ¿verdad? Entonces, cuando esta vitamina B12 normalmente se absorbe acá en el ilion, cuando existe ileitis no se absorbe correctamente bien. Por lo tanto, a nivel plasmático, el paciente tiene deficiencia de la vitamina B12. Y la deficiencia de la vitamina B12, ¿qué tipo de anemia nos da, doctores? Megaloblástica. Eso, muy bien, doctora. Una anemia megaloblástica. ¿Vale? Entonces, ahora, el gluconato de calcio, bueno, eso vamos a ver con los litos ya. Entonces, un paciente, ahora van a ver una imagen de un paciente, una colonoscopía del que tiene un paciente con enfermedad de Crohn. A ver, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está el link? ¿Qué nosotros deberíamos ver en un paciente con la enfermedad de Crohn? En una colonoscopía hasta que llegue más o menos al ilion. A ver, vamos a ver este caso. A ver, ¿dónde está? Voy a compartir pantalla, share screen. Ahora sí. Ya. A ver, veamos esto. Pueden ver pantalla, ¿verdad? Sí. Ahora miren este caso. A ver, veamos a ver. Es un paciente, dice, con una enfermedad de Crohn ileocolónica. Está con infliximab desde el año 2014. Infliximab desde el 2014. Con múltiples estructuras colónicas. Miren lo que han encontrado en el año 2011, 2014, 2015 son estructuras colónicas dilatadas. Le realizaron una tomografía y han encontrado ciertas regiones de estrechamiento. Y en la colonoscopía han encontrado, ¿no?, ciertas alteraciones en el colon sigmoide, más o menos a unos 28 centímetros,
donde muestran alteraciones estructurales, inflamación y una mucosa muy eritematosa. Entonces, eso como antecedente. 39-year-old gentleman who has known ileocolonic Crohn's disease on infliximab since 2014 with multiple colonic strictures. Esta es la tomografía que le hicieron. Ahora vamos a ver la Today we colonoscopía. perform colonoscopy plus or minus stricture dilatation. You can probably see the picture on the screen here. I'm here with Sue, and as far as Crohn's strictures go, she's the brains and I'm the brawn. I'll give my 2 cents worth in terms of strictures, and then I'll ask to say something very intelligent in terms of the activity of the disease and everything. So you can see here at about 30 for you, but I'm just going to put a little bit of water in there. I've been here already, so I'm being very measured in my approach. I get to this kind of point here, and I just starts to get a little tight. Básicamente se ve una mucosa eritematosa, pero no tiene esa característica como la del recto, la previa. Están un poquito proximal. Vamos a ver. Hay datos de sangrado, un poco de sangrado. Stricture goes much further, maybe 4 or 5 or even 6. Interestingly, Raymond was telling me that he did this case 2 years ago at the workshop, and it was a stricture at the same site. And obviously, there was not as much ulceration or acute inflammatory change at that time. So, we're considering is whether this is Aquí se ve claramente que hay un sangrado. En los pacientes con Crohn, también las estenosis y las fístulas es frecuente. Crohn's, or there could be even an element of something new like tuberculosis, partly Right. because we monitored these patients were on biologics with a Mantoux skin test, and his recently changed positive. It could be just be very concerned about trying to negotiate the scope through this area. It could potentially be like a hot knife through butter, so I'm not going to push it. Yeah. so. I think the factor for Yeah. trouble Mm. or perforation. Yeah. So this one, I think, Están buscando unas perforaciones, pero su idea es verlo con una tomografía con contraste. Vamos a ver ahí. Se ve datos nada más de sangrado. Use biologics. But this is a patient with Crohn's disease, correct? Yes, it's a Crohn's disease patient. and you're saying there's a more proximal stricture as well at the Yeah. hepatic flexures. So We've got 3 strictures, I think, from the past, and this was the one we've always dilated, but it never looked like that before. Interesante lo que in terms of comentan. medical therapy, it's he's on azathioprine and And he's on biological. biological agents, so we probably need to switch his biologic. Con tratamiento. Sorry, you were saying something. No, Están comentando, ¿no? Que el paciente ya tuvo varias complicaciones previas y desde que en tiempo ya está con anticuerpos monoclonales como el infliximab. Excelente. Si quisiéramos vivir en esos medios para hacer todo el tratamiento correspondiente. Bueno, lo que nosotros vemos en una colonoscopía van a ser úlceras lineales, un engrosamiento transmural y esto lleva a las complicaciones tanto a las estenosis y tanto también a las fístulas. Y esto, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Con una tomografía de abdomen con contraste. Ahora vamos a ver a ese colon, un paciente con enfermedad de Crohn, vamos a realizar una biopsia. Y en la biopsia, si nosotros vamos a vernos, bueno, vamos a ver ahí el intestino, el ilion, hay una afectación transmural, toda la pared intestinal. Y esto es lo que vamos a ver en la biopsia. Vamos a ver igual infiltrado, inflamación, varias células del sistema inmunológico, hay atrofia de las criptas y la gran diferencia son los granulomas epiteloides. Miren, los famosos granulomas. Estos granulomas que no son casi significantes, casi vamos a encontrar en Crohn y lo que no vamos a ver esto en la colitis ulcerativa. Esto no es patognomónica porque también puede existir en otras enfermedades como la sarcoidosis y amiloidosis. ¿Qué más vamos a encontrar? Aparte de estas células, agregados linfocíticos mucosos subserosos y fisuras profundas. Y estas fisuras profundas nos van a generar las fístulas, abscesos y ciertas inflamaciones que nos pueden generar estenosis. Ahora, en resumen,
¿qué vamos a encontrar en cuanto a diferencia? La colitis ulcerosa afecta el recto sigmoides, mientras que el Crohn puede afectar cualquier parte del intestino del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, pero preferentemente el ilion terminal. Y esta es clásica pregunta acá en Bolivia y en otros países. El patrón de la colitis ulcerosa es continua, recuerden, desde el recto hacia la parte proximal del intestino, mientras que la enfermedad de Crohn es segmentaria o en parches. La afectación mural, la colitis solo es la mucosa y submucosa, mientras que el Crohn es transmural, de todas las capas del intestino. La colitis no forma granulomas, pero sí la enfermedad de Crohn forma granulomas, pero estas no son caseificantes. Entonces tienen que ver ustedes, repasar por su parte qué granulomas son caseificantes y en qué enfermedades se encuentran. Las úlceras, estas son superficiales y estas son profundas y serpiginosas como vimos en la colonoscopía. Complicación, el megacolon tóxico. En este caso, la enfermedad de Crohn son fístulas, estenosis y abscesos. Clásicas preguntas. El aspecto macroscópico, esto es liso con pseudopólipos y esto tiene un patrón de empedrado. La afectación es rara en la parte perianal en la colitis y es frecuente la afectación anal o perianal en la enfermedad de Crohn. Bueno, pregunta para ustedes, 20 segundos. Muy bien, doctores. Creo que mis preguntas son muy fáciles o están estudiando mucho. Excelente, muy bien. Megacolon tóxico, ¿no? Más de 6 centímetros en la radiografía, en el colon transverso. Muy bien, doctores. ¿Cuáles de los siguientes hallazgos se considera patognomónico de enfermedad de Crohn, aunque poco frecuente en biopsias? Absceso, plasmocitos, granulomas no calcificantes, pseudopólipos, congestión vascular en la mucosa. Muy bien, doctor Ariel, doctora Karen, Lourdes, David, Judith, Marcial, Ale, Paula, Gaby, José. Excelente, muy bien, doctores. Cuando ya estén por diciembre, enero, ya no les va a dar mucho tiempo para estudiar al detalle, así que aprovechen, doctores, aprovechen cada tiempo que tienen, aprovechen. Ahorita ustedes están en la fase de prepararse, ya cuando sean médicos especialistas, ya, no es otro mundo. Ahorita están en la fase de prepararse. Muy bien. Vamos con las manifestaciones clínicas, tanto en el Crohn como en la colitis.
Todo es, como yo ya sé la fisiopatología, sé que dentro de la colitis lo más afectado es el recto y el sigmoides, entonces me voy a enfocar a esto. En el recto y sigmoides, cuando se inflama, es diarrea con sangre, diarrea sanguinolenta. Lo primero que tienes que pensar, cuando un paciente viene a tu consulta, a tu clínica, a tu centro, viene con diarrea, ¿qué le preguntas? Primero, le preguntas si tiene fiebre, le preguntas si tiene sangre, si tiene moco, ¿verdad? Estas tres cosas. Porque estas tres cosas te van a indicar que pueda deberse a una diarrea invasiva, a una diarrea que viene del intestino grueso. Entonces, cuando se afecta al intestino grueso, se expresa con una diarrea sanguinolenta. Y es, no es, a ver, por sentido común, si yo con esta noción básica sé que la colitis ulcerativa entonces se va a manifestar con diarrea rectorragia con sangre. A esto va a estar acompañado tenesmo, secreción de moco, dolor abdominal tipo cólico. Pero acá la clave es la diarrea sanguinolenta. Entonces, ¿qué tan grave esté afectado el intestino grueso? Nos va a dar la clínica. Por ejemplo, si solo es una proctitis, va a ser sangre con heces, tenesmo y urgencia sin dolor. Si es una proctosigmoiditis, ya la afectación es un poco más extensa, va a tener estreñimiento, tenesmo y mucosidad. Miren, otra vez, ¿no? Moco, mucina con agua. Si es una colitis izquierda o extensa, y hay diarrea con sangre y cólicos abdominales. La colitis ulcerosa, entonces, aparte de tener esas manifestaciones de diarreas sanguinolentas con moco, va a tener otras manifestaciones extraintestinales. Por ejemplo, una osteoartritis, espondilitis anquilosante, sacroilitis. A nivel ocular, uveitis, epiescleritis, iritis. A nivel biliar, esto es pregunta, bueno, posible pregunta de examen, acá en Bolivia y en otros países. La colitis ulcerativa a nivel biliar se puede complicar con una colangitis esclerosante primaria. ¿Ok? A nivel cutáneo se puede manifestar con eritema nodoso, pioderma gangrenoso, estofatitis aftosa y la piostomatitis vegetante. Ahora, yo he intentado buscar qué es lo más frecuente. Muchos artículos dicen que a nivel cutáneo el eritema nodoso es frecuente en pacientes con colitis ulcerativa. Esta manifestación clínica, esta clínica, se puede clasificar leve, moderado y severo o grave. No es necesario que memoricen todas las variables, con tal que memoricen una variable para que puedas clasificarlo. Si es una colitis ulcerativa leve, no hay fiebre. El paciente no refiere fiebre. Moderada, pues febrículas, menos de 37.5 grados centígrados. Y si es grave, va a tener fiebre. Entonces, la sugerencia que te doy es que de todas estas variables te memorices una para poder clasificar si es leve, moderado o grave. ¿Para qué te sirve esto? Para que en leve le vas a dar un tratamiento, en la moderada le vas a añadir otro tratamiento y en la grave lo internarás, le darás anticuerpos monoclonales, bolos de metilprednisolona, etc. Para eso te sirve para poder clasificar. Las complicaciones de la colitis ulcerativa. El principal es el megacolon tóxico. Si nosotros hacemos una radiografía y vemos el intestino grueso se puede dilatar con un colon dilatado más de 6 centímetros. Es un diagnóstico presuntivo para megacolon tóxico. ¿Cuál es el riesgo de este megacolon tóxico? Que pueda perforarse este intestino. Y si se perfora este intestino, el paciente va a llegar en peritonitis. Peritonitis. Obviamente el riesgo de fallecimiento es muy alto. Además, los pacientes pueden tener hemorragias masivas. Como sé que tiene diarrea con sangre, puede llegar esto en un shock hemorrágico y esto está representado en un 1%. Estenosis, 5 al 10% y fisuras abscesos perianales, que son muy raras. Complicaciones ya la comentamos, ¿no? Primero, el megacolon tóxico y las hemorragias activas. En los laboratorios, ¿qué vamos a encontrar? Como está sangrando, anemia, disminución de la hemoglobina. Como es inflamatorio, va a tener positividad para la calprotecnina fecal.
lactoferrina positiva. En la colonoscopía ya comentamos. Esto anótense por favor en su resumen. Los pacientes con colitis tienen P-ANCA positivos. Cuando nosotros veamos reumatología, vamos a ver vasculitis, cuáles son P-ANCAS positivos y ANCAS negativos. En la colitis es P-ANCA positivo. Esto es clave. Preguntan en los Estados Unidos, en Brasil, en Bolivia, ¿no? Ojalá puedan entrar, ¿no?, en el examen de Bolivia, ¿ok? En cuanto a los marcadores de la colitis ulcerativa. Diagnóstico. Sospechamos con la clínica, realizamos la colonoscopia con el gastro, la biopsia y descartamos otras causas. Eso es con relación a la colitis. Veamos Crohn. Entonces, como sé que la zona más afectada es el ilion, me voy a ir a buscar síntomas. Por ejemplo, si un paciente te llega a la clínica, al hospital, ¿no? Te llega al hospital, te dice, doctor, doctora, me duele la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Me duele el abdomen en esta región, la fosa ilíaca derecha. ¿Qué es lo primero que tienes que pensar? En nuestro medio, en nuestra realidad, acá en Bolivia, ¿qué diagnóstico tienes que pensar primero? Apendicitis. Apendicitis. ¿No ven? Haces todas las maniobras de cirugía. Lo primero que tienes que pensar es una apendicitis. Y ya estudiarás, si no es apendicitis, ¿qué otras enfermedades pudiera ser? Ah, puede ser una ileitis por Yersinia, ¿ok? No sé, un cálculo y otras cosas. Aquí en Bolivia, lo último que podríamos pensar es que sea una ileitis secundaria, una enfermedad de Crohn, porque en Bolivia no es frecuente la enfermedad de Crohn. No es frecuente. Entonces, acá nuestro diagnóstico diferencial sí va a ser una apendicitis. Y luego recién pensar en una ileitis secundaria, enfermedad de Crohn. Como está la inflamación tan frecuente, nosotros ponemos un contraste de bario, le disparamos los rayos X y vamos a tener este famoso signo, el signo de la cuerda, que básicamente es una estenosis del ilion por inflamación severa. Ahora, esta inflamación puede contactarse o tener contacto con otros órganos y crear fístulas. Por ejemplo, a ver, si el intestino grueso, a ver, vamos a imaginarnos acá, el intestino grueso hace una fístula con el uréter derecho, el paciente, ¿qué va a tener? ¿Qué manifestación? Fecaluria. Exacto, exacto, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? Si este intestino grueso se conecta con el útero, usted ya se imagina que va a salir, ¿no? Entonces, estas fístulas pueden crearse, puede haber con otros órganos y otras cuestiones por la inflamación. Entonces, la enfermedad de Crohn, dependiendo qué zona esté afectada, nos va a dar la clínica. La ileitis, recuerden, dolor cuadrante inferior derecho. Pero nosotros lo primero que tenemos que pensar es una apendicitis aguda y recién realizar el diagnóstico correspondiente. Si es una yeyuni ileitis, mala absorción, pacientes con síndrome, con atorrea, anemia, hipovitaminosis, anemias megaloblásticas por deficiencia de la vitamina B12, osteoporosis, ¿no?, por la hipovitaminosis D, calcio y hierro. Si es colitis, y obviamente, ¿no? Diarrea, hematoquesia, fístulas, enfermedad gastroduodenal, náuseas, vómitos, dependiendo qué zona esté afectada, nos va a dar la clínica. ¿Qué complicaciones ahora? Doctores, cuáles eran las las tres complicaciones de la colitis ulcerativa? A modo de repasar, ¿cuáles eran? Perforación. Megacolon tóxico. Colon tóxico, estenosis y Eso, hemorragia. eso, muy bien. Perforación. Megacolon tóxico, muy bien. Abscesos Hemorragias, perianales. enfermedades, ¿verdad? Y las estenosis, ¿ok? En Crohn cambia. Miren, está la obstrucción intestinal, por esto, ¿verdad? ¿Dónde está? Por las estenosis. Obviamente el paciente, como el alimento no puede continuar, se va a llenar el intestino. Entonces el paciente va a tener náuseas, vómitos, datos de obstrucción intestinal. Entonces, obstrucción intestinal, una complicación. 40% de los casos.
Luego están las fístulas, los abscesos y la mala absorción. Para el examen, obstrucción intestinal, no pueden olvidarse. Estudios de diagnóstico, le vamos a pedir laboratorios proinflamatorios, albúmina, calprotectina, endoscopía, cápsula endoscópica, ultrasonido intestinal. Ahora, en colitis ulcerativa, ¿qué perfil inmunológico, reumatológico era positivo? Panca. Peanca. Positivo. P. Anca. Muy bien, doctores. Muy bien. En Crohn, lo positivo es el ASCA. El ASCA es frecuente. También está positivo los antireceptores OMPC o segundos mensajeros OMPC. También es positivo el panel de Prometheus que normalmente nos ayudan a ver, a diferenciar qué tipo de enfermedad inflamatoria es. Ahora, diagnósticos diferenciales, lo que ustedes se imaginen, doctores. Diarrea por salmonella, Clostridium, E. coli, Yersinia, shigellosis, parasitosis, no sé, a ver, colitis por CIMB, tuberculosis intestinal, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y aquí tenemos las diferencias, las características. Sangre, ¿quién va a presentar sangre macroscópica? Colitis. Moco, colitis. Síntomas generales, sobre todo en la enfermedad de Crohn, por las manifestaciones extraintestinales. Dolor es frecuente en la enfermedad de Crohn. Masa abdominal, frecuente en la enfermedad de Crohn, por los abscesos. Afectación perineal, frecuente en la enfermedad de Crohn. Fístulas, ¿quién hace fístulas? Crohn. Obstrucción, Crohn. Obstrucción del colon, Crohn. Respuesta a antibióticos, Crohn. Y recaída después de la cirugía, Crohn. Entonces, estos datos, doctores, esta tablita, tiene que estar sí o sí en su resumen para el repaso final de diciembre-enero. Porque allí ya no nos va a dar el tiempo de hablar de las bacterias, del intestino, cuál es la disbiosis, qué es un probiótico, qué es un prebiótico. No, ¿no? Ya vamos a ir al punto, así, cosas claves. Eso es la diferencia, ¿ok? Las causas, diagnósticos diferenciales, todo lo que se puede imaginar de inflamación del intestino. Aquí tenemos, háganle un screen, lo van a volver a ver esta clase y lo van a comparar, ¿vale? Muy bien, preguntas. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más característico de la proctitis? Dice proctitis, ya saben, ¿cuál es? Sin sangre, dolor de tenesmo y dolor epigás, fístulas perineales, ¿cuál será? Eso, muy bien, doctores. Inciso C, muy bien, doctor Jimmy, José, Alejandra, Alicia, Lourdes. Ronald, tienes que identificarte bien. Andrea, perfecto, muy bien, doctores. ¿Qué hallazgo de laboratorio es más específico para inflamación activa en la colitis ulcerativa? Anemia, leucocitosis, esto no, es muy, proteína igual, es un poco medio que, ¿no? Ok, lactoferrina, por supuesto. Doctora Judith, Marina, Maricel, Andrea, Marcial, Wilder y demás. Excelente. Si yo quiero ver si mi intestino está inflamado, yo voy a solicitar laboratorialmente lactoferrina. Es un marcador de inflamación intestinal. Muy bien. ¿Qué hallazgo clínico sugiere megacolon? Ya, lo que vemos sobre más de 6 centímetros, un paciente que está a punto de perforarse, un paciente con fiebre grave, ¿no ven? En un paciente con ulcerosa graves, diarrea sin sangre, sin, no medio que no. Fiebre, peritonismo, timpanismo puede ser, ¿no? ¿Por qué peritonismo? ¿Por qué timpanismo? Porque se ha perforado. Muy bien. Qué buen análisis. Sangrado rectal aislado, no. Hipólvilo, no. Tenesmosis, no. Pues el inciso B está cantadísimo. Paciente grave, con peritonismo. Para los que todavía, los que han rotado cirugía, ya saben, ¿no? Un paciente con mucho dolor abdominal, su abdomen no se puede tocar y está en tabla. ¿Ok? Esto sobre todo pasa
A ver, nosotros justo ayer estábamos platicando con los colegas. Las apéndices se presentan de diferente manera en nuestra ciudad, por lo menos en La Paz, en lo que yo tengo experiencia. Por ejemplo, en la zona sur, los pacientes que vienen con sospecha de apendicitis se operan rápido, ¿ok? 3 horas, 4 horas, 6 horas, ya están en quirófano, cuando realmente es una apendicitis. En el centro, ¿no? Se tarda más o menos como 6 horas, 12 horas, un día. Pero a veces en zonas alejadas, como en el Alto y en otras zonas muy alejadas, no sé, como los Yungas, zonas lejanas, los pacientes que se operan de apéndice se tardan mucho. O sea, imagínense apéndice perforado, la pus lleno en el abdomen, llegan con peritonismo. Entonces recuerden que el peritonismo es una forma grave de un cuadro abdominal, algo se ha perforado. Y ustedes recuerden que el intestino no manejan bacterias buenas, son bacterias relativamente agresivas y sobre todo por la contaminación. A eso quiero llegar, ¿vale? Muy bien. ¿Qué marcador serológico está asociado a la enfermedad de Crohn? Bonita pregunta. Peanca, anticuerpos antitransglutamasa, anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, el famoso ASCA, el antimieloperoxidasa, esto suena bonito a vasculitis, y anti-LKM, que es antimúsculo liso. ¿Cuál es? A ver, eso, muy bien, Torres. Muy bien. A los anticuerpos anti-Saccharomyces. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más frecuente en la enfermedad de Crohn? Megacolon tóxico, pérdida de la trama vascular, fístulas, pseudopólipos, hemorragias. Megacolon es colitis, ¿no? Eso de la pérdida de trama vascular medio que no cuadra. Fístulas, sí, fístulas es frecuente en Crohn. Pseudopólipos es un poco más frecuente en colitis. Hemorragia masiva es más frecuente en colitis. Recuerden, la colitis ulcerativa, lo más complicación grave era hemorragia, megacolon, ¿verdad? Muy bien. Todos los que han contestado el inciso C. Excelente. William, Mariana. Muy bien. Muy bien, doctores. Están capísimos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos endoscópicos es característico de una colitis ulcerativa? A ver. Mucosa con úlceras, segmentos de mucosa normal, ausencia de patrón vascular y úlceras espontáneas, mucosa en patrón de empedrado, lesiones focales en ilion terminal. Esto nada que ver, ¿no? El ilion terminal, habíamos comentado, esto es más de enfermedad de Crohn. This is Crohn. El empedrado igual, ¿no? Es más enfermedad de Crohn. Ausencia de patrón vascular, úlceras espontáneas, puede ser, puede ser. Mucosas, úlceras aftosas aisladas, esto no me suena. Un poco medio hace ruido, ¿no? La parte aftosa. Segmentos de mucosa. Excelente, doctores. Muy bien. Inciso C, ¿no? Úlceras espontáneas. Veamos otra pregunta. ¿Qué tipo de fístula? A ver. ¿Qué tipo de fístula? Esto es Crohn. ¿No? Crohn. Es más probable en una mujer con enfermedad de Crohn perianal. Esta pregunta está difícil. A ver. Enterovesical, enterocutánea, rectovaginal, enteroentérica y esófago gástrico. Esto no va. ¿Qué es lo más probable, lo más frecuente en una dama? La rectovaginal. ¿Cuál de las siguientes deficiencias nutricionales es más común en pacientes con afectación ileal? Que está muy bien a los que han contestado la ciancobalamina. Afectación ileal extensa por enfermedad de Crohn. Hierro, vitamina C, vitamina B12, vitamina K, vitamina Z. Eso, muy bien, doctora Alison, Mercedes, Vania, excelente. Están capísimos, ¿no? Ya tenemos que profundizar. Está bien. Muy bien, doctora Judith, la ciancobalamina, ¿no ven?
o vitamina B12. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes imágenes es más útil para evaluar fístulas? Y listo, lo que les he comentado. Fístulas. Colonoscopía, tomografía abdominal, resonancia magnética, ecografía transabdominal o endoscopía alta. Tomografía abdominal con contraste, ¿verdad? Con contraste les he comentado. Si no hay, o sea, superior a esta es la resonancia magnética. Es así, nos va a ayudar a identificar las fístulas, sobre todo las pequeñitas. ¿Qué característica ayuda a diferenciar la colitis ulcerosa de enfermedad de Crohn durante la colonoscopía? Principalmente la presencia de granulomas que es frecuente en la enfermedad de Crohn. Muy bien. Ahora vamos a las manifestaciones extraintestinales, lo frecuente. El extraintestinal, creo que aquí va lo bonito de la enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de la dermatológica está eritema nodoso, pioderma gangrenoso, pioderma vegetans y el síndrome de Sweet. Veamos. Este es un eritema nodoso. Miren, una paciente o un paciente, parece una paciente, que tiene estas lesiones eritematosas como de 3-4 centímetros. Eritema nodoso. Obviamente esto probablemente hay que llevarlo al dermatólogo y que haga la biopsia y ver qué es lo que realmente es. Si sale eritema nodoso hay que buscar las causas. El pioderma gangrenoso es cuando esta ulceración ya está con datos de infección. Miren esta secreción purulenta. Este es el pioderma vegetans, donde hay lesiones en la piel, pero con sobrelevantadas. Y el famoso dermatosis neutrofílica febril. Es un paciente que tiene lesiones rojas, eritematosas en la espalda, sobresalidas, con ciertas protuberancias y están asociadas a fiebre. Ahora, ¿qué tenemos que aprender? Lo frecuente, recuerden, lo frecuente. En la parte dermatológica, en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo, vamos a encontrar los acrocordones perianales, 75 al 80%. Es característico en la enfermedad de Crohn. Después podemos ver el eritema nodoso, que es de un 10 al 15%. Y así sucesivamente otras. Para el examen, acrocordones y eritema nodoso. Eso no se pueden olvidar. Reumatológico, por orden de frecuencia. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente son las artritis periféricas. Es más frecuente en la enfermedad de Crohn. A ver, ¿alguien tiene su... No sé, a ver, voy a intentar. En la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa. La espondilitis anquilosante. Recuerden esto, está como pregunta en nuestro simulacro de examen. Los pacientes que son positivos, HLA-B27 positivos, van a tener predisposición a la espondilitis anquilosante. Y esto es frecuente en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa. La sacroelitis es frecuente, puede estar asintomática y se presenta de manera igual en ambas enfermedades inflamatorias. Oftalmológicas, por orden de frecuencia. Lo más frecuente vamos a tener las uveitis y las iritis. ¿Cómo viene el paciente? Que le duelen los ojos, está la fotofobia, visión borrosa, el riesgo de ceguera, del 1 al 10%. Esto es lo más frecuente. Y luego ya están las epiescleritis y las conjuntivitis. Las manifestaciones hepatobiliares. Este es bien interesante. Cuando hay esteatosis hepática, sobre todo es por malnutrición o por corticoides. Esta se presenta de manera igual en ambas dos enfermedades. Las colelitiasis, porque hay una mala absorción de ácidos biliares, es frecuente en la enfermedad de Crohn, de un 10 al 35%. Mientras que la colangitis esclerosante primaria es más frecuente en la colitis ulcerativa. Esto anótense, por favor, en su resumen. Estas dos nada más. La colangitis esclerosante es más frecuente en la colitis ulcerativa y la colelitiasis es más frecuente en Crohn. Listo. Los otros no tienen mucha relevancia para el examen. ¿Qué más? Las enfermedades o las manifestaciones extraintestinales urológicas. Miren esto.
Los riñones, por la afectación y metabolismo del calcio en el ilion, forman cálculos por calcio, por oxalato de calcio. La clave es que en estos pacientes hay hiperoxaluria en pacientes con resección intestinal. Y esto es frecuente de Crohn. La obstrucción ureteral y las fístulas es frecuente en el Crohn. En resumen, las manifestaciones extraintestinales urológicas es frecuente en la enfermedad de Crohn. Como resumen. Osteopatías metabólicas, ya sea osteoartrosis, fracturas, osteonecrosis. Y con eso terminamos. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones dermatológicas tienen curso independiente de la actividad intestinal y es más frecuente en la colitis ulcerosa, el pioderma gangrenoso? ¿Cuál de las siguientes complicaciones esta pregunta bonita, hepatobiliares, está estrechamente asociada a la colitis ulcerosa que a Crohn? ¿Cuál era? ¿Cuál es colitis ulcerativa y cuál es Crohn en hepatobiliar? Muy bien, doctores. Excelente. En la colitis ulcerativa es la colangitis esclerosante primaria y en la enfermedad de Crohn vamos a encontrar ciertas alteraciones dentro del sistema biliar como son las colilitiasis. ¿Ok? ¿Qué complicación ósea es más común asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente por uso de glucocorticoides? Pues básicamente la osteoporosis, ¿no es cierto? Aunque los corticoides también están asociados a osteonecrosis, ¿eh? También están asociados, pero nos están hablando de la enfermedad inflamatoria intestinal, así que osteoporosis va en primer lugar. ¿Cuál de las siguientes complicaciones oculares puede requerir tratamiento sistémico urgente? La ceguera, pues, ¿no? Una de las cegueras, pérdida visual permanente, conjuntivitis, epioscleritis, uveitis anterior, retinopatía hipertensiva y blefaritis. Básicamente, la uveitis anterior que nos puede dejar al paciente ciego. Esta pregunta está fácil. ¿Cuál de los siguientes manifestaciones reumatológicas está fuertemente asociada al HLA-B27? Está fácil. Muy bien. Excelente. Las famosas espondilitis anquilosantes. Son las artritis psoriásicas, ¿no? En el mundo de la reumatología. Muy bien. ¿Qué complicación genitourinaria es más frecuente en pacientes con enfermedad de Crohn y resección iliar? Listo. Genitourinario. Fístula, cistitis, nefrolitiasis, itus o obstrucciones ureterales por estenosis.
Cuando les pregunten manifestaciones pulmonares en reuma, casi siempre es pleuritis o enfermedad intersticial. Como es inflamatorio, se inflama el intersticio. Entonces casi siempre es neumopatía intersticial, ¿ok? Muy bien, terminamos con el tratamiento, doctores. El tratamiento depende de la severidad de la enfermedad. Si es leve, moderada, AINES es suficiente, ¿ok? La mesalamina para la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, dependiendo qué tan severo es, se utiliza ácido aminosalicílico rectal como supositorio o enemas. Luego, si es una colitis extensa, ya por vía oral, ya no solamente tópica. Si es, también puede estar asociado por aminosalicílicos rectales. Cuando ya es un poco más grave, ya se utilizan corticoides. Cuando ya es grave, corticoides orales. Incluso si no responde, tenemos las terapias anti-TNF-alfas como el infliximab, el adalimumab o el golimumab. Cuando ya es grave, hacemos pulsos de metilprednisolona, como por ejemplo 500 miligramos, 1 gramo de metilprednisolona, incluso inmunosupresores. Entonces, si está limitada solo al lineal derecho, está corticoides es suficiente, y cuando es moderada grave, pues terapias combinadas, ya sea corticoides sistémicos con algunos anticuerpos monoclonales o anticuerpos anti-TNF-alfas como el infliximab. Algunos casos, cuando ni siquiera responden a estos, es cirugía, es quitar el intestino. Y el libro de Harrison nos dan algunas dosis en cuanto al manejo, pero para el examen no es necesario. Si a alguno si se le ocurre preguntar dosis, por ejemplo, de liberación prolongada de mesalamina en un paciente con una fórmula externa, pues no sabe hacer una pregunta de importancia, ¿ok? Esto es bien, y esto es cambiante en base incluso a las guías. Entonces, el tratamiento depende de la gravedad, ¿no? Ahora, dentro de la colitis también, ¿no? Si es una proctitis, supositorios, ¿no? Si es una proctosigmoiditis, se puede hacer enemas con 5 aminosalicílicos. Los corticoides con pacientes moderados a graves. El metronidazol, recuerden que los antibióticos juegan su rol importante en la enfermedad de Crohn. Entonces, el metronidazol tiene una actividad inflamatoria, sobre todo en pacientes que tienen fístulas o enfermedades perianales. Cuando no responden a antiinflamatorios, corticoides, está indicado añadir inmunosupresores. ¿Cuáles de estos? Metrotexate, ciclosporina, tacrolimus y tratamientos biológicos contra el factor de necrosis tumoral alfa. Hay un anticuerpo que ha salido reciente que es el natalizumab, que es un anticuerpo IgG4 humanizado que va contra la integrina alfa 4. Entonces, lo malo de esto es que puede causar leucoencefalopatías multifocales progresivas en pacientes con deterioro neurológico y puede empeorar el cuadro. Entonces, dentro de los tratamientos biológicos, creo que esto deberían de preguntarnos cuáles tenemos, porque estos mantienen, ¿no? y remiten la enfermedad de moderada a grave. Tenemos el infliximab, el adalimumab, el golimumab y el certolizumab. Dentro de los inhibidores de la integrinas, sobre todo el vedolizumab. Y contra la interleucina 2 y la interleucina 23, el ustekinumab, que es eficaz para dentro de la enfermedad de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Cuando es grave, así grave, y no responde ni a los AINES corticoides, es bolearlo, o como, esa es la diferencia, ¿no? Hasta ahora no puedo encontrar una bibliografía. ¿Cuál es la diferencia entre pulsos y bolos de metilprednisolona? Entonces aquí está indicado por 3 días a los que no responden a ciclosporina o a infliximab. Y si no responden en 3 días con este manejo, el paciente tiene que entrar a cirugía, retirar todo el intestino grueso y dependiendo de que la zona esté afectada, sobre todo en la colitis fulminante. Y en el libro de Harrison nos dan por sectores, ¿no? Miren, la colitis ulcerativa distal, como su primero es los AINES. En la colitis ulcerativa extensa es AINES por vía rectal y oral y se va escalando hasta inmunosupresores. En la enfermedad de Crohn inflamatorio, recuerden aquí, los antibióticos como base la sulfasalacina y se va escalando hasta llegar a los inmunosupresores. Cuando es fistulizante, lo mismo, antibióticos, inmunosupresores, pero cuando es fistulizante añades NPT. ¿Qué es la NPT?
nutrición parenteral total, porque está con fístula. Y la cirugía en pacientes que no responden al tratamiento medicamentoso. Colitis ulcerativa, enfermedad resistente y fulminante. Y recuerden, el megacolon tóxico, el tratamiento es quirúrgico. ¿Ok? Y las hemorragias, por supuesto, y obstrucciones. En la enfermedad de Crohn, cuando hay una estenosis, hemorragias masivas o abscesos, cirugía. Lo mismo en el colon cuando es una enfermedad intratable, fulminante. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase de enfermedad inflamatoria intestinal. Mañana jueves tenemos clases de gastro, probablemente demos dos temas. El día viernes no hay clase en vivo, ¿ok? Vamos a reprogramar porque los cuates de posgrado me han clavado ahí una clase, pero el jueves, mañana tenemos dos clases de gastro, en la mañana les voy a comentar. Son temas muy fáciles, probablemente gastroenteritis es un tema re importante porque entra muchas preguntas. Repasen las preguntas, por favor, que ingresaron. Dentro de los temas de gastro, uno de los temas más preguntados es gastroenteritis, así que vital importancia. El viernes no tenemos clases, ¿ok? Muy bien, entonces con esto hemos terminado la clase y Doctor, vamos con las preguntas. Dale, doctorita. doctor, perdón, buenas noches. Muchas gracias por la clase de hoy. Doctor, una preguntita. ¿Será posible que pueda subir en el transcurso de la semana los quizzes para poder practicar a medida que vamos avanzando con usted? Por favor, doctor. Claro que sí, 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 por supuesto. Mañana mismo voy a enviar todos los quizzes de gastro, ¿va? Muy Sí, para bien. no acumularnos, porque como tenemos el otro más de neuro, ¿no es cierto? Hasta el Ah, ok, domingo para ok, poder realizarlo perfecto. y no acumularnos. Por favor, doctor, así Ya, nos vamos a doctorita, ayudar. claro, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Doc, buenas noches. El sábado tendremos clases. Voy a revisar el cronograma. Si tenemos clases va a ser por la noche, ¿va? Va a ser por las 7:30 más o menos, va a ser por la noche, no se preocupen. Doctor, mañana nos va a avisar los temas que vamos a avanzar, ¿no es cierto? Mañana en la Sí, mañana nos sí, para a que ver, podamos. ahorita lo vemos, si no, a ver, voy a abrir el cronograma, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está su oficial? Doc, buenas noches. Los videos lo puedes subir igual, por favor, para ir volver a ver. Ya, 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 claro que sí. Hoy mismo lo voy a Gracias. subir, para mañana ya va a estar, no se preocupen. Ya, gracias, gracias, Doc. No, de nada, de nada. Gracias, doctor. Gracias, doctores, a ustedes, a ustedes. En el cronograma estaba con el 1 de julio de enfermedad inflamatoria, para el 2 de julio está con gastroenteritis. En el adulto, para el 3 está hepatitis viral, para el 4 está hepatitis virales igual. Agudas está el 3 y hepatitis virales está el 4. Ya, ok. Yo creo que gastroenteritis y hepatitis viral aguda, ¿no? La primera parte. Sí, yo creo que con seguridad gastroenteritis, es que es un tema bien importante, entonces quiero darle el tiempo suficiente para poder. Gastroenteritis vamos a ver mañana y una parte de hepatitis, sobre todo la parte genómica, ¿vale? Ya, Eso, ya, doctores. doctor. Muy Por bien. favor, doctor, no se olvide el videito de la clase del lunes y de hoy en plataforma para hacer igual los simulacros. Necesita que no nos pise el tiempo y los quizzes, por favor, doctor. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Doctor, buenas noches. Gracias, Doctor, un doctor. favor, ¿será que para los que nos hemos añadido recién al grupo podría enviar el cronograma de los temarios, por favor? Claro que sí, por supuesto. El cronograma, los libros, los links, etcétera. Claro, claro, claro que sí. Excelente clase, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctores. Gracias a ustedes. Está bien, doctor, gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctores. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora.